Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy quiero con ustedes resolver este problema de ecuaciones diferenciales por el método de la transformada de Laplace. Sin embargo, este problema se caracteriza porque por el método de la transformada de Laplace no necesariamente vamos a resolver una ecuación de coeficientes constantes. En este caso tenemos una ecuación de coeficientes variables, ¿no? Fíjense, quisiera que noten que esta ecuación y segunda menos, y aquí está el término que hace que esta ecuación no sea una ecuación de coeficientes constantes. T por y' más y igual a 1. Esa es la ecuación que nos piden y nos dan condiciones iniciales, y en 0 igual a 1. Y en este caso en particular no nos dan y' en 0, sino nos dan y' evaluada para t igual a 2 es igual a 2. ¿Ya? Entonces empecemos aplicando la transformada de Laplace a esta expresión a todos los miembros. ¿Ya? Como ustedes saben, la transformada de Laplace de y segunda es s cuadrado y de s menos s, la función original evaluada en 0, menos la función derivada original evaluada en 0, menos, ahora tenemos que sacar la transformada de este término. Para sacar la transformada de ese término, lo que vamos a hacer es aplicar la relación, decir que la transformada, ustedes recuerdan que la transformada de una función polinomial t a la n multiplicada por una función f de t, esto es igual a menos 1 elevado a la n derivada enésima de la función f de s con respecto a s n veces, ¿no? Esa expresión la podemos aplicar cuando tenemos una función t elevado a cierto exponente por f de t. En nuestro caso, siempre es importante que recuerden que por definición la transformada de f de t le llamamos f de s. En nuestro caso, lo que nos están pidiendo es la transformada de t a la 1 por y' de t, si quieren le podemos llamar. Y esto en todo caso sería igual, en nuestro caso, y' de t sería igual a nuestro f de t, ¿verdad? Esta expresión sería nuestro f de t. Y la transformada de y' de t, o lo que es lo mismo nuestro f de s, va a ser igual a s y de s menos y, la función original evaluada en 0, que por la condición del problema tenemos que eso es igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos acá s y de s menos 1. Esa es nuestra función transformada f de s, o lo que es lo mismo la transformada de la derivada. Bueno, entonces si volvemos a la transformada de t por y' de t, esta expresión nos daría menos 1 elevado a la 1. Según esta expresión, la derivada enésima, o simplemente la primera derivada de f de s, pero f de s para nosotros es s y de s menos 1. Todo esto lo tenemos que derivar con respecto a s. Entonces tenemos que derivar esta expresión para poder calcular esa transformada. Entonces permítanme un poquito mover esta parte acá y vamos a decir que esta expresión en nuestro caso es menos, distribuimos la derivada, además que tenemos acá un producto, entonces derivamos el primero, que es 1 por y de s, más el primero sin derivar, que es s, por la derivada de y de s con respecto a s. Entonces así nos queda nuestra expresión. Bueno, entonces reemplazamos. Vamos a reemplazar en la transformada. Tendríamos menos t por y'. O sea, necesitamos la transformada de t por y'. La transformada de t por y' vale
negativo, ¿no? Este menos va a afectar a los dos términos, menos y de s menos s derivada de y de s con respecto a s, más la transformada de y es simplemente y de s, igual a la transformada de 1 es 1 sobre s. Entonces esa es nuestra ecuación original. Vamos a tener que seguir operando. Esta ecuación, la ecuación que se ha formado es una ecuación, como ustedes recordarán, necesitamos despejar y de s, ¿no? ¿Dónde tenemos y de s? Acá, acá, y en este caso en particular, para este tipo de ecuaciones, ¿no?, que están multiplicadas por t, o t cuadrado, se forma una ecuación diferencial, en este caso de primer orden, ¿no? Entonces vamos a tener que ordenar adecuadamente. Si ordenamos adecuadamente, tendríamos este menos por este menos se va a hacer más, tendríamos s derivada de y de s con respecto a s. Luego tenemos acá y de s acá y y de s acá. Factorizaremos y de s. Más, si factorizamos y de s tendríamos s cuadrado. Acá tendríamos menos por menos más y de s más 2 veces y de s. Y afuera quedaría y de s. ¿Qué más? Necesitamos acá el valor de y de la función original en 0. Esto es 1, ¿no? Esto es 1. Lamentablemente no tenemos la función derivada en 0. Tenemos la función derivada evaluada en 2, ¿no? Entonces no podemos utilizar este dato. Entonces a esto le vamos a asignar un valor, una constante, le llamamos a. Operando tendríamos que esto es igual a 1 sobre s más a, estamos mandando al otro miembro los términos que no tienen y de s, más s. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos una ecuación diferencial. La expresaremos en su forma normal. Derivada de y de s con respecto a s más s más 2 sobre s y de s. Lo que estamos haciendo es dividir todo esto entre s, ¿no? Igual a 1 sobre s cuadrado más a sobre s más 1. Entonces identificamos la ecuación. Esta es una ecuación diferencial de primer orden lineal. Es una ecuación diferencial lineal. Entonces la manera de resolver es hallando el factor de integración o el factor integrante, ¿no? Tiene la forma de esta ecuación: y' más p de x por y igual a q de x. Solamente que en este caso nuestra variable independiente no es x, sino s. Lo que podríamos decir que esta es nuestra función p de s y toda esta función sería nuestra función q de s. Entonces el factor integrante, nuestro factor integrante sería, le llamaremos u, y sabemos por definición, por demostración, hemos demostrado que el factor integrante es e elevado a la integral p de s diferencial de s, que en nuestro caso p de s vale s más 2 sobre s diferencial de s. Integramos, tendríamos e elevado a la s cuadrado medios más 2 logaritmo neperiano de s. Lo ordenamos adecuadamente, tendríamos que esto es igual a e al elevado a la logaritmo neperiano de s cuadrado. Entonces nuestro factor de integración va a ser igual a e a la s cuadrado medios por s cuadrado, ¿no? Nuestro factor integrante. Este factor de integración lo tenemos que multiplicar a nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden.
Cuando hacemos eso, cuando multiplicamos a ambos miembros de la ecuación, lo que obtenemos en el primer miembro es el producto del factor de integración por la función ya sin derivar. Bueno, en realidad todo esto derivado, diferencial del producto, ¿no? Y en el otro miembro tenemos nuestra función q de s, que es 1 sobre s cuadrado más a, que no conocemos, sobre s más 1 q de s, todo esto multiplicado por u, nuestro factor de integración. Y nuestro factor de integración es e elevado a la s cuadrado medios por s cuadrado por diferencial de s. Y lo que tenemos que hacer después de multiplicar por el factor de integración, pues es integrar adecuadamente. ¿Ya? Entonces, en el primer miembro simplemente tendríamos el diferencial de esta expresión es u, el factor de integración, que es e a la s cuadrado medios por s cuadrado por y de s, igual a la integral. Aquí deberíamos sumar una constante de integración, pero debido a que ya tenemos acá una constante, y que el problema en realidad tiene dos condiciones, ¿no? Una en t igual a 0 y una en 2, no deberíamos tener más constantes. Vamos a asumir que esta constante es 0. Entonces operaremos. Tendríamos acá tres integrales. Este término por este término quedaría e a la s cuadrado medios, diferencial de s, más integral de a por s por e a la s cuadrado medios, diferencial de s, más, por último, integral de s cuadrado e a la s cuadrado medios, diferencial de s. Vamos a revisarla. Perfecto. Entonces, tenemos que recordar que esta integral es una integral que no tiene primitiva. Le vamos a llamar I1. Después, esta integral es inmediata. Le llamaremos I sub 2. Y esta integral, posiblemente por partes, se puede integrar. La vamos a llamar I sub 3. I sub 1 no tiene primitiva, así que la dejamos como está. La integral 2, rápidamente evaluamos la integral 2. Utilizaremos el método de cambio de variable. I sub 2 va a ser igual entonces a que salga fuera, ¿no? Entonces a lo sacaremos fuera, que salga aquí afuera, a que se quede simplemente I2, que sea toda esa integral. Entonces I2 integral de s e a la s cuadrado medios, diferencial de s. Cambio de variable, creo que es inmediato. S cuadrado medios u, entonces diferencial de u va a ser igual a s diferencial de s, ¿verdad? Entonces no hay donde perderse. Esta integral es e elevado a la u, ¿verdad? Y s diferencial de s es diferencial de u. Entonces simplemente esto es e a la u o e elevado a la s cuadrado medios. Perfecto. Eso en lo que respecta a la integral 2. En lo que respecta a la integral 3, que es integral s cuadrado e a la s cuadrado medios, diferencial de s. Acá ya la integral no es inmediata, tendríamos que hacerla por partes, pero podemos utilizar este resultado, el de la integral 2, ¿no? Entonces, por partes, podemos decir que le llamaremos, a ver, déjenme analizar un momento, s diferencial de s sí, podemos decir, le llamaremos a u igual a s, veremos, diferencial de u es igual a diferencial de s. A diferencial de b le llamaremos s
e a la s cuadrado medios diferencial de s. A esto le llamaremos diferencial de b. No se olviden que esta integral s por la función e elevado a la s cuadrado medios es nuestra integral 2 acá. Entonces pues conocemos esa integral. Entonces de esa manera todo nuestro integrando ya está en nuestros cambios de variable. Entonces diferencial de b, b simplemente va a ser e elevado a la s cuadrado medios. Entonces vamos a la integral. Por partes sabemos que esta integral es u, que es s, por b, que es e elevado a la s cuadrado medios, menos la integral de b, e elevado a la s cuadrado medios, b por diferencial de u, que es diferencial de s. Listo, ya tenemos evaluada nuestra integral 3, donde quisiera que noten que aparece esta integral, que es la integral, si no me equivoco, 1. La integral 1, que es una integral indefinida. No, perdón, que es una integral que no tiene primitiva. Entonces, volvemos a copiar toda nuestra expresión, la que estábamos queriendo integrar. Esta expresión la vamos a copiar, la copiamos acá. Ahí está. Ya tenemos esa integral. Esta integral para nosotros es I1, ¿verdad? Esta otra integral, toda esta integral se reduce a veces e elevado a la s cuadrado medios, ¿no? Y toda esta expresión se reduce se reduce a la integral 3, pero la integral 3 es s e elevado a la s cuadrado medios menos la integral 3. Perdón, no es la integral 3, es la integral 1, ¿no? De acá. Entonces, lo que esperábamos, esta integral I1 tenía que desaparecer, tenía que anularse, porque es una integral que no tiene su primitiva. Y tendríamos operando, si despejamos y de s, tendríamos se fue I1 a por e elevado a la s cuadrado medios más esa integral se reduce a s e elevado a la s cuadrado medios, todo esto dividido entre e elevado a la s cuadrado medios por s cuadrado dividido entre e a la s cuadrado medios por s cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que colocar de esa manera. Ordenando tendríamos a sobre s cuadrado, se va esto con esto, tendríamos más 1 sobre s. Listo, la expresión ya está lista para antitransformar. Aplicamos transformada inversa. Entonces ya tendríamos nuestra función y de t, que es igual a por t, la antitransformada de s cuadrado es t, más la transformada de 1 sobre s es 1. Esa es nuestra ecuación. Prácticamente ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Sin embargo, no se olviden que no teníamos el valor de a. Para hallar el valor de a, utilizamos la condición de que la solución derivada en 2 es igual a 2. Entonces necesitamos derivar acá y' de t, que simplemente va a ser igual a a. Y acá evaluamos y' en t igual a 2, y esto es igual a 2 y esto es igual a a. Entonces a vale 2. Entonces la solución de nuestra ecuación y de t es que igual a 2t más 1. Y esa es la solución de nuestra ecuación diferencial de coeficientes no
constantes. Gracias.